Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos acá a Plaza Gutiérrez, la parroquia más antigua de toda la zona de Inta. Nosotros somos parte de la Asociación Mujer y Medio Ambiente de aquí de Plaza Gutiérrez. Prácticamente estamos pocas, pero todas somos unas 31 mujeres que trabajamos en la artesanía de la cabuya. En un principio fue, digamos, hacer dinero de alguna manera para nuestros hogares, porque las mujeres trabajábamos en una cosa, en otra cosa, pero nadie nos pagaba por lo que hacíamos. Prácticamente nosotros no nos sentíamos ni valoradas porque hacíamos las cosas del hogar y nada más. Ahora nos sentimos bien, porque como digo y repito cuántas veces, nos sentimos valoradas porque nosotros mismos sabemos lo que hacemos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Somos mujeres que sí podemos tomar decisiones, pero buenas decisiones, para algo bueno. Prácticamente estas matas de penca maduran a los 3 años. Entonces cuando la mata está ahí así, bastante abierta las hojas de penca, se empieza a cortar. Se corta cada año. El hecho de que le quita la espina es porque toca cargarla a la espalda. Siempre toca dejarle ahí la mata con un poco de hojas, porque si todas las hojas le cortan, entonces ya se termina la planta, entonces para otra vez ya no tenemos que cortar. Por más distante que estén las pencas. Esta máquina se llama máquina desfibradora. Agua nomás, nada más, sino que de la misma cabuya sale como jabón. Por eso al fregarle así se hace como espuma. Es que se le mete en la quebrada y se le lava así, moviéndole bastante en el agua, entonces ahí se lava rápido. Una vez que está sacada la cabuya, lavada, llevada a su sitio, como pueden ver arriba en la plaza, es un sitio estratégico para secar la cabuya. Y ahí hay que estarle moviendo continuamente cada hora más o menos. Entonces empezaríamos ahí cuando la cabuya está seca a pintar ya para nuestra artesanía. Este es el shanshi. Este si las personas nos comemos es bien tóxico y se muere. Solo utilizamos para pintar la cabuya. Ya, este es el azul que nos da con el shanshi. Pero si queremos que salga un color más bajo con el mismo shanshi, nos da este más plomizo. Por ejemplo, esta es una hoja de la mata que vimos atrás, se llama fucuna. Utilizamos la corteza. Si le cocinamos la corteza, nos da un color amarillo. Amarillo. Ahora tenemos, esta es una mata de chilca, es una mata silvestre que la encontramos por donde sea. Con esta chilca cocinándole nos da un color verde, verde. Bueno, Hay que poner. este es el nogal. Esta es la base fundamental para pintar los otros colores, porque este es el que le afirma a todos los colores que se pinta. Primero juntos o después, pero el nogal va siempre. Le pongo el achote para que hierva un rato.
y de ahí se le pone la cabuya. Con eso que estamos cocinando ahorita nos da un color tomate, bien intenso es este. Pero aunque se le puede hacer de este color también, en este le dejamos más, en este le dejamos menos y nos varía la color con el mismo chote. El agua cocinada bien las hojas y le voy a poner el cadejo. Luego que ya está el cadejo aquí en la olla, se le deja ahí que amanezca, pero ya no se le pone más leña en la tulpa. El color va a salir amarillo, tiene a modo de amarillo. Se le lava para que se vaya toda el agua de encimita. Y de ahí para ponerle al sol. Ya que esté seco, se le manda a hacer hilo. Mi nombre es Fabiola Díaz. Y soy parte también del grupo que trabajamos allá en la Florida. Ya, entonces sabe traer cada compañera un cadejo del color que quieran, me traen para que yo les dé haciendo el hilo. Se le desbarata, de ahí se hace de encerarle, y luego de ahí se viene a hacer allá la pisada. Hacerle de peinar la cabuya. No. Hay que ser buena peluquera para hacer esto. Después de eso se le pone en el piso y se le envuelve en el palo. De ahí se le trae para poner ahí, hacer el hilo. Este es el hilo. Lleno este tiene 2 libras. La libra se hace, si quieren, unas 2 horas y media. Es la puntada estrella. En el día así mismo unas horitas nomás se teje, después del desayuno, después del almuerzo, ya que se va a descansar, ahí se teje, ratitos. Estoy haciendo una cartera, que tenemos la base de cuero y luego va de cabuya y tengo que hacer de distintos colores. Esta es una alfombra que se demora unos 2 días haciendo. Sí, siempre en todas las artesanías se le quema para quitarles las cabullas más largas que estén, los hilitos más largos. Ya, está terminado. Todo es a mano, todas las cosas hacemos quizás en casa y haciendo las cosas que tenemos que igual hacer en el hogar. Todas las cosas que ve aquí son pintados con hierbas naturales y tenemos diferentes bolsos, carteras, correas, sombreros, alfombras y muchas cosas. ¡Viva Mujer y Medio Ambiente! ¡Que viva!